Hola, espero que estés teniendo un muy bonito día. El día de hoy vamos a estar haciendo esta blusita muy fresca para verano. Está hecha con hilo elástico y en los tirantes, como puedes ver, tiene unas florecitas hechas a crochet. Es una blusita muy fácil de hacer y la verdad siento que se ve muy bonita. Y pues dicho esto, entonces vamos a comenzar. Estos son los materiales que vamos a estar necesitando. Las medidas que vamos a utilizar para esta blusa son el contorno busto. En este caso yo voy a estar trabajando con 82 centímetros. Lo voy a multiplicar por 1.5 y el resultado va a ser el ancho de mi rectángulo, más 2 centímetros de margen de costura, quedando así de 125 de ancho. El largo de esta blusa me lo pidieron de 31 centímetros, pero tomando en cuenta que la tela se reduce cuando hacemos fruncido, vamos a dejar 4 centímetros extras, más 2 de margen de costura, quedando así de largo de 37 centímetros. Para los tirantes lo que voy a hacer es medir qué tan largo los deseo. En este caso serán de 34 centímetros. Esta medida la voy a multiplicar por 1.5 ya que también vamos a fruncir los tirantes, quedando así de largo de 51 centímetros. El ancho de los tirantes lo dejé de 6 centímetros, ya tomando en cuenta margen de costura de 1 centímetro de cada lado y que este se reducirá una vez que hayamos fruncido. Y así es como nos quedan nuestros 3 rectángulos que vamos a utilizar para nuestra blusa. Esta es la tela que yo voy a estar utilizando. Te recomiendo que antes de hacerle cualquier cosa la laves y la planches, porque esta después de coser con ella va a cambiar su forma. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo cortado mi rectángulo. De ancho mide 1.25 y de largo mide 37 centímetros. Yo le dejé más espacio porque cuando pasemos el fruncido con el hilo elástico se va a hacer un poco más corto. Ahora, para poner el hilo elástico yo me voy a estar guiando por estas líneas donde están las florecitas porque quedaron derechas al rectángulo, pero tú puedes estarte guiando por el prensatelas o marcar con tu regla cada cuántos centímetros quieres que se lleve el fruncido. Entonces vamos a pasar a fruncir. Antes de fruncir la tela yo le hice bastilla por los 4 lados a mi rectángulo. Igual si tú tienes over puedes hacerle bastilla solamente por la parte de arriba y por la parte de abajo, que es lo que se ve del top, y en los costados puedes pasarla over o zigzag. Pero yo la verdad les hice bastilla en todos los lados porque esta tela tiende a deshilacharse muchísimo. Entonces ahora sí vamos a pasar a fruncir. Este es el hilo elástico que yo voy a estar utilizando. Recuerda, cuando lo pongas en el carrete no debes de jalar el hilo, simplemente debes de irlo colocando, porque si no, no te va a fruncir la tela. Aquí ya terminé de ponerlo, entonces lo voy a pasar a colocar. Y aquí, para sacar el hilo, sí vamos a jalar un poquito. Aquí ya lo puse, entonces voy a sacar mi hilo y lo voy a estar acomodando para empezar a fruncir la tela. Aquí ya tengo mi tela. Recuerda que vamos a fruncir con la parte buena de la tela o el frente hacia arriba, y me voy a guiar por esta línea. Aquí es donde voy a iniciar mi primer fruncido, justo a un lado de esta costura, no encima porque si no, no frunce, entonces a un ladito de la costura. Para esto voy a iniciar con un remate. Una vez hecho esto, pues ya me voy a ir corridito. No voy a jalar mi tela, simplemente la voy a ayudar un poquito a que vaya pasando. Esto varía dependiendo de tu tela. Hay telas que no necesitas hacerles nada, hay otras que necesitas jalar, pero en este caso simplemente yo la fui guiando. Aquí ya estoy terminando la primera línea, hago un remate, dejo mi aguja abajo, giro, saco la aguja
y jalo. Y acomodamos el hilo y nos posicionamos en donde vamos a hacer el siguiente fruncido. Entonces inicio y finalizo con remate y así nos vamos a ir por todas las líneas. Igual ya tengo un video explicándote a más detalle cómo fruncir con hilo elástico por si quieres ir a verlo, o te lo voy a tratar de dejar en la descripción. Aquí ya terminé de fruncir mi blusita, entonces vamos a medir de qué tamaño nos quedó. ¿Recuerdas que nuestra tela medía 37 centímetros antes de fruncir? Y ahora ya fruncida, la parte de arriba nos va a quedar de 13 centímetros y la parte de abajo nos queda de 19 centímetros, que nos da un total de 32 centímetros. Entonces quiere decir que sí se redujo, más aparte lo de las bastillas. Entonces toma en cuenta esto cuando hagas tu top, porque tiende a reducirse también de lo largo. Ok, ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es unir los costados de nuestra blusa con una costura sencilla. Aquí para unir los elásticos que a mí me quedaron, simplemente los voy a estar haciendo de lado, y al pasar costura me va a servir para rematar el final de los elásticos para evitar que se nos deshilachen. Ahora vamos a pasar a nuestros tirantes. Yo voy a estar haciendo bastilla por la parte de arriba y por la parte de abajo. En los costados no lo vi necesario porque es por donde voy a estar uniendo el tirante a la blusa. Pero si tú quieres hacerlo, también puedes hacerlo, o pasarle zigzag o la over. Aquí estoy asegurando con alfileres y después de hacer esto voy a pasar costura. Aquí yo ya le hice la bastilla, como puedes ver, a mi tirante. Y ahora lo que voy a pasar es a fruncir mi tirante. Recuerda que lo tienes que hacer por la parte buena de la tela. Voy a hacer 3 fruncidos. El primero lo voy a hacer justo a un lado de esta costura, el segundo en medio y el tercero en el otro lado de la costura. Así me voy a ir por todo mi tirante. Aquí ya lo tengo fruncido, como puedes ver, y si te das cuenta el tirante redujo su tamaño, es por eso que lo hicimos tan largo. Ahora vamos a poner nuestro tirante en nuestra blusita. Aquí ya tengo marcado en qué parte quiero que vayan los tirantes, tanto enfrente como por la parte de atrás. La distancia que se llevan los míos, para que te des una idea, es aproximadamente de 8 centímetros y medio. Esto sin estirar la tela. Toma en cuenta que cuando la persona la use, la tela va a estirar. Por eso te recomiendo que siempre se la midas y marques dónde van a ir los tirantes. Aquí tengo yo los tirantes de la parte de atrás. Se llevan 5 centímetros. Esto es porque yo por la parte de atrás quería que fueran un poquito más unidos. Aquí ya voy a pasar a colocar mi tirante, simplemente lo voy a asegurar con alfileres y después voy a pasar una costura sencilla. Aquí ya voy a retirar mis marquitas una vez que lo haya asegurado. Aquí yo ya lo cosí y así es como nos va quedando. También se ve bonito si lo quieres dejar así, pero yo quería agregarle algo extra. Para esto hice estas florecitas a crochet.
Yo ya hice el video de cómo hacerlas, está muy cortito y la verdad es que están muy fáciles de hacer. Entonces lo que voy a empezar a hacer es acomodarlas y asegurarlas con alfileres. Voy a estar alternando una rosa, una azul, pero tú puedes ponerlas del color que más te guste. Y así me voy a ir acomodando todas las florecitas por todo el tirante. Ahora lo que voy a hacer es coserlas a mano. Voy a estar tomando el hilo del color del centro y voy a coser justo por el centro para que en eso mismo se pierda el color de mi hilo. Si te fijas, yo me fui alrededor de toda la parte de adentro de la florecita para que esta no se estuviera moviendo mucho. Tú puedes hacerlo también si quieres por los pétalos, simplemente escoge un hilo que se pueda perder en el color del estambre. Al final cerré con un nudito y así me voy a ir por cada una de las florecitas. Y una vez terminando voy a pasar a hacer lo mismo con el otro tirante. Y listo, así es como terminamos nuestra blusita de verano. Espero este video haya sido de tu ayuda. Cualquier duda puedes dejarla en comentarios.